Lo primero que vi fue el cielo. Era majestuoso. Hacía un poco de frío. Por esa razón, los rayos solares que caían sobre mi cara resultaban reconfortantes. Era muy agradable contemplar ese paisaje. Las ramas de los árboles se agitaban con delicadeza, como si se regocijaran ante la caricia del aire. Resultaba relajante observar el lento movimiento de las nubes. A pesar de su belleza, de pronto tuve una sensación extraña. Sentí que ese cielo significaba más de lo que aparentaba, como si fuera el mensajero de algo incluso más grande que él. Sentí que algo se avecinaba, pero sabía que no era lluvia. Sentí que se trataba de algo distinto. No podía saber de qué se trataba, pero podía percibirlo en el ambiente. Percibí algo extraño, algo siniestro. Enseguida vi un árbol. Su apariencia era sublime. Siempre he sido admirador de los árboles. Son bonitos y además nos proporcionan múltiples beneficios. Beneficios que desgraciadamente una parte de la humanidad no valora. Pero, a pesar de su precioso aspecto, este árbol era muy distinto. A diferencia de los demás, no me inspiraba paz. Y aún tenía esa sensación de que algo siniestro estaba acercándose. De pronto advertí que algo en ese árbol no andaba bien. Sentí como si su interior estuviera relleno de rabia. Ese árbol exhalaba maldad. Pude sentir una gran energía negativa y tuve la impresión de que mi sola existencia le causaba mucha molestia. Independientemente de que no se moviera, podía percibir su odio. Era esa incapacidad para moverse lo que parecía ser su único obstáculo para lastimarme. Sin embargo, solo era un árbol. Lucía inofensivo. Entonces, ¿cómo era posible que una visión tan agradable me transmitiera sentimientos tan desagradables? No comprendía lo que sucedía, pero algo me decía que estaba a punto de averiguarlo. Entonces vi una tortuga. La vi caminar. Sentí curiosidad de saber hacia dónde se dirigía. Descubrí que se dirigía hacia mí, para luego detenerse. De manera abrupta, ya no vi a la tortuga. Vi cientos de hormigas y unos cuantos gusanos. Uno de los gusanos se retorcía más que los otros. Se retorcía en su dolor, en su inmundicia. La lucha de este gusano por sobrevivir parecía una simple broma. Eran bastantes hormigas atacándolo,
y definitivamente no tenía muchas oportunidades de sobrevivir. Era evidente que tarde o temprano compartiría el mismo destino que sus compañeros. Aquello dejó de ser una lucha. Ya solo era una masacre. Era una escena triste y repugnante. Comencé a sentir que las hormigas recorrían todo mi cuerpo, pero no podía moverme. Las sentí caminar en mis ojos. Sentí sus picaduras, pero no sabía por qué estaba inmovilizado, y lo único que podía ver eran las hormigas delante de mí, caminando sobre la tierra y algunos cadáveres de gusanos. Ni siquiera pude parpadear. No tenía control sobre mi cuerpo. De pronto, un olor putrefacto invadió mi respiración. Olía a carne podrida. Entonces me di cuenta que el olor provenía de mí. Estaba enterrado, pero mi cara sobresalía de la tierra. Por alguna extraña razón podía respirar a pesar de mi estado avanzado de descomposición. Era aterrador, lo más asqueroso que me había sucedido. Comencé a tener una sensación de vómito atorado en mi garganta. Inmediatamente las hormigas fueron hacia él. Las sentí correr por mis labios, por mi lengua, y después nadar en el vómito. Mi corazón no latía, y de alguna forma podía sentir que no lo hacía. Fue espeluznante. Seguía ahí, bajo tierra, sin poder mover siquiera un dedo. Podía ver hasta la más pequeña pizca de tierra. Veía a los gusanos y pensé que no existía mucha diferencia entre ellos y yo. Todos éramos cadáveres y estábamos cubiertos de hormigas. Me pregunté si acaso ellos también estaban conscientes, como yo. Podía sentir empatía con esos gusanos, una empatía enfermiza y forzada. Es la clase de empatía que jamás imaginas que tendrás. Estar en mi lugar era inmensamente doloroso, pero a veces ese dolor era opacado por el terror psicológico que taladraba mi mente. No sabía por qué me encontraba ahí, pero poco me importaba. Solo ansiaba poder moverme y escapar de ahí. Prácticamente no tenía opciones. Luego las picaduras se incrementaron. El dolor fue tanto que segundo tras segundo solo quise morir para que cesara. El olor fétido también se incrementó. Podía sentir que el hedor salía hasta por mis ojos. Fue muy extraño. Una experiencia con un horror indescriptible. Una crueldad estropeando el ambiente. Mi cuerpo se había convertido en la encarnación del dolor. Y de pronto todo terminó. Dejé de sentir dolor. Incluso el repulsivo olor desapareció. Después vi otra cosa. Se trataba de una rosa. Sobre ella goteaba sangre.
Lentamente se cubría más y más. No sabía de dónde provenía la sangre, ni por qué sucedía eso, pero fui obligado a observar. Para enseguida mirarme a mí mismo. Me vi con cabello largo, bajo el agua, ahogándome. Y luego solo vi plantas. Nada tenía sentido para mí. Ya no había dolor, ni miedo. Tampoco frustración, solo calma y bellas plantas. Parecía que aquellas horribles visiones habían quedado en el olvido. Y justo cuando me sentía más tranquilo, el horror volvió de golpe. Vi mis manos, temblorosas y ensangrentadas. Parecía que ya no podía empeorar. Pero no fue así. Me vi agonizante. Y entonces desperté. Llevaba 15 años teniendo pesadillas similares diariamente y estaba harto. Un baño con agua fría al despertar siempre ponía en orden mi cabeza. Al terminar, preparé mi desayuno. Rasuré la escasa barba y bigote que solían crecerme. Para luego dirigirme, por primera vez, con una psicóloga. Fue la primera que encontré. Su nombre era Rosa. Me pidió algunos datos personales: nombre, fecha de nacimiento, teléfono y hasta mi domicilio. Enseguida me animó a expresarle el motivo de mi presencia en su consultorio. Así que sin demora le expuse mi problema. Ella tomaba nota de todo, y en algún punto me pidió que le hablara con más detalle acerca de mis pesadillas, especialmente las más recientes. Al principio experimenté mucha tensión. En el pasado jamás platiqué mis pesadillas a ninguna persona. Por ello, me resultaba incómodo. Pero entre más le platicaba, la tensión se desvanecía más y más. En ese momento supe que había hecho lo correcto al buscar ayuda profesional. Tontamente
Me había negado a buscar ayuda solo por pena y por creer que podría superar mi problema sin ayuda de nadie. Por creer que de un día para otro las pesadillas se irían para siempre. Qué iluso había sido. Tal magia no existía. Al hablarle de mi situación, sentía como si una carga sobre mis hombros comenzara a retirarse. Procuré expresarle hasta el más mínimo detalle. Incluso le conté acerca de que en mis pesadillas frecuentemente mi cabello era largo. Ella me miraba fijamente y luego seguía escribiendo. Su cara me decía que analizaba cada palabra que salía de mi boca. Durante la sesión, en diversas ocasiones mi voz se quebró. Me mostré muy serio para opacar ese hecho. Quería mostrarme fuerte, pero supongo que no la engañaba. Ella sabía perfectamente que traer a mi memoria tantas pesadillas era doloroso. Después de todo, eran 15 años padeciéndolas, y ni un solo día había dormido sin ellas. Ella asentía con su cabeza, como si entendiera a la perfección mi problema. Su cara me generaba mucha confianza. Le hice saber cuánto deseaba dormir sin pesadillas, descansar sin tener que preocuparme antes de ir a la cama, despertar con alegría en lugar de un mal sabor de boca. Le hice saber que sería disciplinado, que seguiría al pie de la letra sus indicaciones. Fui tan elocuente que faltó poco para que mis palabras se convirtieran en una súplica. Rosa continuó escribiendo, con un rostro que proyectaba respeto hacia lo que yo le decía. Un rostro que emanaba profesionalismo y hasta un toque de nobleza. Para mí era la cara de la esperanza. Transcurridas 2 horas, ya me sentía mucho más tranquilo. Ya le había dicho lo más importante. No consideré necesario añadir más. Esta apenas era la primera sesión. Si quisiera hablarle de algo más, bien podría hacerlo en la siguiente cita. Por ese día ya era suficiente. Era el momento propicio para terminar mi relato. Además ya tenía mucha hambre, por lo que mi intención distaba bastante de prolongar la conversación. Ya quería irme de ahí. Al final, después de cobrarme, me entregó una cápsula relajante. Dijo que la tomara justo antes de dormir. Se despidió y dijo que me vería al día siguiente. Presentí que mi suerte cambiaría muy pronto. Por la noche, hice exactamente lo que me dijo la psicóloga. Motivado por la esperanza de un futuro mejor,
Ingerí la cápsula. Su efecto fue mayor de lo que imaginé. En unos instantes ya estaba profundamente dormido. Por la mañana, al despertar, sentí que había descansado perfectamente, pero algo no andaba bien. No desperté donde siempre acostumbraba. Ese no era mi dormitorio. Me encontraba encerrado. Encerrado en un baño. Deseaba que simplemente fuera otra pesadilla, pero no lo era. Realmente me encontraba ahí. Estaba muy confundido y desesperado, así que grité con toda mi fuerza, suplicando ayuda, anhelando ser escuchado. Pero mi esfuerzo fue en vano. Nadie me escuchó. Solo veía el cielo y algunas ramas. Entonces recordé a la psicóloga Rosa y también recordé la cápsula. La maldita cápsula era un poderoso sedante y yo, ingenuamente, la ingerí. Deduje que la psicóloga era la responsable de que yo estuviera en esa prisión, donde ni siquiera había agua. Repentinamente, un gas ingresó a través de la rejilla. Su olor nauseabundo se asemejaba al de huevos podridos. Tuve un fuerte mareo y en segundos ya me encontraba de nuevo en el piso, durmiendo a causa del efecto somnífero. Nuevamente envuelto en sueños. En visiones hermosas. Vi pétalos de rosa. Los vi ser desplazados por un extraño lodo. Pero el lodo no involucraba únicamente agua y tierra.
sino también sangre. Sangre hirviendo sobre la tierra, como si de ella brotara. Cuando desperté, estaba bañado en ansiedad, lleno de odio hacia esa supuesta psicóloga. Ella me dio el fuerte sedante y además ella tenía mi domicilio. Miraba la tapa del depósito, pensando en arrojársela, tan pronto entrara por esa puerta y escapar. No sabía si ella tenía cómplices, solo sabía que estaba demente. Todo lo que quería era salir de ahí lo más pronto posible. Mes tras mes, me maldije a mí mismo. Yo no tenía la culpa de los actos de esa maniática. Aún así, me sentía arrepentido de acudir con ella. Cuando uno va con una psicóloga, es para recibir ayuda, no para esta mierda. Siempre que ella entraba a dejarme agua o alimento, primero rociaba el gas a través de la rejilla de ventilación para dormirme. Eso era lo que imposibilitaba mi escape. Cada 15 días entraba a lavar el baño. Mientras tanto, tenía que soportar el olor de mis propios desechos, por la falta de agua. Me daba un vaso con agua cada 12 horas y un plato de comida cada 24 horas. Estaba muy débil. Además, todo el tiempo me sentía aturdido, ya que diariamente inhalaba ese apestoso gas. Dios sabe que no hubo un solo día que no lo inhalara. Pero aún así no perdía la esperanza. Trataba de mantener fuerte mi espíritu ante aquel panorama pútrido. Eran días tristes, muy tristes. Días muy difíciles. No negaré que lloré más de una vez.
parecía ridículo que tras una simple rejilla se encontrara mi libertad. Supongo que era de acero, porque jamás pude doblarla. Ni siquiera un poco. A través de ella entraba un poco de luz, aunque también, desafortunadamente, mosquitos. Muchas veces impidieron que durmiera. Sin embargo, el gas somnífero siempre se encargaba de dormirme. Así que, si no dormía bien cuando así lo deseaba, entonces sí dormiría bien por culpa del gas. Al menos cuando el gas entraba, siempre ahuyentaba a los mosquitos algunas horas. Como dije, nunca logré doblar la rejilla de ventilación, pero eso no significa que no lo haya intentado bastante. Lo intenté muchísimo. Cada intento parecía peor que el anterior. Cada día sentía que aplicaba menor fuerza. Entre más tiempo transcurría, me volvía más enclenque. La dieta arbitraria estaba menguando mi fuerza. Mi pérdida de peso ya era muy notoria. Cada intento siempre llegaba acompañado de un mareo, así como de un fracaso. Inhalar el gas somnífero era un verdadero infierno, no solamente por su olor tan desagradable. Todos los días esa porquería se esparcía por el baño provocándome fuertes náuseas, pero siempre me dormía antes de poder vomitar. Además, aspirarlo me causaba mucho ardor en la nariz. En ocasiones contuve la respiración para evitar su efecto, pero la psicóloga lo rociaba varios minutos para asegurarse de que lo inhalara. Contenía la respiración lo más que podía, pero siempre terminaba aspirando esa basura. No sé qué era más apestoso, el gas o la psicóloga. ¿Por qué era así conmigo? ¿Qué la llevó a ser poseedora de semejante perversidad? Hasta mi visión sufría por el gas. Tenía que mantener los ojos cerrados, ya que si no lo hacía, sentía que se quemaban. Pero fueron tantos días los que estuve expuesto al gas, que fue inevitable mirarlo. Siempre procuré cerrar los ojos, pero aunque fuera por breves lapsos, lo vi muchas veces. No podía escapar de él. Su manera de moverse era casi hipnótica, como una danza dedicada a la malignidad de la psicóloga, un homenaje a sus actos perversos. A veces me parecía que se formaban extrañas figuras en el gas. Era algo similar a cuando observas a las nubes y les encuentras parecido con algún objeto, algún animal o incluso una persona. Hubo una ocasión en que me sentí más aterrorizado que otros días. Vi el gas y me pareció que eran almas, muchas almas envolviéndome, pero no lo eran. Solo era gas el que me envolvía.
Habían sido tantas mis exposiciones al gas que cada experiencia parecía más delirante. De verdad creí que eran almas. En mi delirio pensé que eran antiguas víctimas de la psicóloga que habían llegado ante mí para llevarme al otro mundo. Pero solo era gas. El terror fue inmenso, pero terminó como siempre. Terminó cuando me quedé dormido. Fue un terror que duró poco tiempo, pero que se sintió eterno. Esa era mi nueva vida. Estar encerrado, sufrir hambre, tener mucha sed, aspirar un irritante gas y dormir. Pero ni siquiera el sueño me ofrecía un escape del infierno, pues mis pesadillas se encargaban de perturbar mi descanso. Por ello, cuando el terror del gas acabó, el de mis pesadillas comenzó. Antes de conocer a Rosa, mi vida era un poco difícil, pero ahora era horripilante. Me encontraba en un profundo abismo. Nunca había sido tan vulnerable. Desde pequeño, mi más grande sueño era ser astronauta. Nunca lo cumplí, pues mis intereses habían cambiado con el paso de los años. Ahora, mi más grande sueño era ser rescatado. No sabía si alguien estaba intentando buscarme, pero quería creer que sí. Quise negociar con Rosa para que me dejara ir, pero no fue posible. Ella nunca me hablaba. Solo se asomaba por la rejilla, o a veces ni eso, y solo rociaba el gas. Cuando ella entraba, estaba dormido. Cuando despertaba, ella ya se había retirado. El día que toqué la puerta del consultorio de la psicóloga Rosa, fue el día que toqué las puertas del mismísimo infierno. En ocasiones pensaba mucho en hamburguesas. Pasaba incluso horas imaginando comer una. Pensar así era un tormento. Pero esa es la clase de cosas en las que piensas cuando estás encerrado mucho tiempo. Piensas en cosas que, por sencillas que sean, están fuera de tu alcance.
A veces solo pensaba en tener una cama, para dormir más cómodamente. Y otros días lo que más quería era darme un buen baño. No me enorgullece decirlo, pero mi higiene era deplorable. Cuando estás en cautiverio, y más en condiciones como esas, aprendes a valorar la compañía de los demás seres vivos, aun cuando no sean humanos. Hasta un pequeño insecto me hacía sentir que no estaba tan solo. Tal era mi miseria, y tal era mi primer escalón hacia la locura. Mi salud mental comenzaba a palidecer. ¿Acaso era sana tanta empatía hacia un insecto? No. ¿Acaso era lógico que me sintiera así después de tanto tiempo encerrado? Sí. Pero no todo me parecía precisamente una buena compañía. Aún podía diferenciar entre lo inofensivo y lo peligroso como un alacrán. Tal vez yo estaba aturdido, hambriento, triste, pero aún no estaba loco como para dejar vivir a un amenazante alacrán a mi lado. Incontables ocasiones me pregunté si en esa pared antes había existido una puerta. Parecía que sí. Parecía que la habían clausurado. Y también me preguntaba si yo sería su primer víctima o si anteriormente ya alguien había tenido la misma desgracia. ¿Qué importaba? En ese momento era yo el huésped de un baño en medio de la nada. Solo deseaba salir de ahí.
Todos los días sufría una inmensa hambre, derivada de lo poco que comía. A veces también padecía fuertes dolores de cabeza, los cuales además no me permitían pensar con claridad. Cuando estás débil, tu cerebro no funciona igual. El nerviosismo ya era muy habitual en mí. La conducta insana de arrancarme las uñas se convirtió en mi pasatiempo. Un pasatiempo compulsivo e innecesario. Desperté y no podía creer lo que veía. La puerta. La puerta estaba abierta. ¿Por qué? No conocía la razón, pero no era momento para averiguarlo. Tenía que largarme de ahí. Por un momento pensé que se trataba de una trampa. Creí que tal vez estaba siendo vigilado y que en cualquier momento algo desagradable me sucedería. Pero no había señales de vida. No paraba de preguntarme quién había abierto la puerta. Por un lado, suponía que la misma psicóloga me había liberado. Quizá ya no quería mantenerme encerrado. O quizá su retorcido plan era eliminarme fuera del baño. Por otro lado, imaginaba que alguien me había rescatado. Pero, de ser así, ¿dónde estaba mi libertador? ¿O libertadora? Con cada paso que daba, lastimaba las plantas de mis pies. El sol calentaba la tierra, como es costumbre, y esa tierra me quemaba los pies. Aún así, continué avanzando. Sin importar qué tan espinoso se volviera mi camino, tendría que atravesarlo.
A pesar del cansancio y el dolor, disfruté del paisaje que me ofrecía mi reciente libertad. Aunque a veces era imposible, evité el terreno pedregoso lo más que pude. Las piedras calientes eran las más dolorosas, no solo por la alta temperatura que alcanzaban bajo el cobijo del sol, sino también por su forma. Pisarlas era una tortura. Sediento, hambriento y portador de un insoportable dolor de cabeza, caminé durante horas, sin saber mi ubicación, pero confiando en que pronto estaría de nuevo en casa. Recorrí kilómetros, temeroso de ser picado por algún insecto venenoso. No sabía si resistiría hasta encontrar ayuda, pero detenerme no era una opción. Después de meses sin recibir tanta luz solar, me encantó recibirla, pero a las pocas horas ya estaba fastidiado de ella. Ansiaba que el sol se apagara, de la misma manera que se apaga un foco. Cuando sentía que iba a desmayarme, el aire fresco me reanimaba, como si me dijera, ánimo, tú puedes lograrlo. Algunas partes eran más inaccesibles que otras. Mientras el aire fresco parecía mi aliado, el exceso de ramas parecía más mi enemigo. Atravesarlas me ocasionó múltiples rasguños. La caminata aparentaba ser eterna. Me planteé la posibilidad de que tal vez mi destino no era sobrevivir. Había superado tanto sufrimiento y no era justo que terminara así. Pero mi cuerpo se doblegaba. Mi optimismo comenzó a desmoronarse. Posiblemente no saldría de ahí con vida. Pero si acaso iba a morir, no lo haría dándome por vencido. Eso no sería digno de mí.
Sobreviví. De vez en cuando recordaba a esa mujer. Jamás la volví a ver. Hace años que la denuncié, pero las autoridades no tienen pista de ella. Abandonó su consultorio antes de liberarme. Con eso ya no me quedó duda de que ella siempre estuvo detrás de todo. Aún no sé si tuvo cómplices, ni cómo me trasladó desde mi casa hacia aquel lugar. Supongo que usó un vehículo. Cuando volví a mi casa, increíblemente todo estaba ordenado. Lo único distinto era que la puerta principal tenía señales de haber sido forzada. Aún así, había sido de nuevo cerrada después de que fui sacado de la casa. Me sorprendió que la propiedad estuviera intacta. No faltaba nada. Todos los objetos de valor estaban en el mismo sitio donde los dejé. Durante mi cautiverio, cruzó varias veces por mi mente la idea de que todo lo que sucedía era por un interés económico. Pero me equivoqué. Nada me fue robado, excepto tiempo, claro. Entonces, ¿por qué esa loca había hecho todo eso? No tenía sentido. ¿Acaso solo lo había hecho porque en su mente descompuesta gozaba de propagar sufrimiento? Siempre me dio solo el suficiente alimento para mantenerme con vida. Pero aunque haya sido poco, a final de cuentas, me lo dio. ¿Por qué gastaría en mí si no iba a robarme nada? Creí que nunca tendría la respuesta. Creí que solo era una loca. Pero entonces, un día, todo me fue revelado. A la primera semana de mi libertad, me di cuenta de algo que hasta ese momento había pasado desapercibido para mí. Me di cuenta de que las pesadillas se habían ido. Ya era una semana sin ellas. Llevo 4 años sin pesadillas. La psicóloga Rosa lo sabía. Ese fue su plan desde el comienzo. Extirparme ese cáncer que me atormentaba. Y vaya que lo logró. Nunca apoyaré sus repulsivos métodos. Pero es innegable que gracias a ella ya no hay oscuridad, no más pesadillas, no más gusanos, no más rosas sangrientas. Mi vida ya no está en blanco y negro. Mi espíritu es más fuerte que nunca. Mi fuerza de voluntad es más resistente que las paredes que me aprisionaron. Lo que parecía marchitarse, ahora florece. Los pétalos de frustración en mi vida ahora son pétalos de amor, pétalos de alegría. Sin importar qué tan sombrío se vuelva nuestro entorno, siempre debemos luchar.